¿Y si te dijeran que por defender que Jesús es Dios, te van a perseguir, calumniar, expulsar y hasta esconderte en una tumba? ¿Seguirías hablando o te quedarías en silencio? Esta es la historia de un niño que dijo sí a Jesús y no dejó de amar la verdad, aunque eso le costara todo. Cuando era niño, algo ya ardía en mi corazón. Yo era un niño igual que tú, con juegos, amigos y una familia que me amaba. Pero dentro de mí pasaba algo especial. Cada vez que escuchaba el nombre de Jesús, sentía una emoción que no podía explicar. Me daban ganas de llorar y de cantar al mismo tiempo. Me pasaba algo en el pecho, como si mi corazón brincara de alegría. A veces me escondía detrás de las columnas de la iglesia solo para escuchar lo que decía el sacerdote. Me encantaba ver cómo hablaban de Dios, cómo se encendía el cirio en Pascua, cómo la gente se arrodillaba. Yo también quería vivir todo eso. Un día, jugando con otros niños, hicimos una pequeña representación del bautismo. Yo, sin saber cómo, terminé siendo el que bautizaba, imitando al obispo. Usé palabras que había escuchado en la iglesia, e incluso les hice la señal de la cruz en la frente. Alguien nos vio. No me regañaron. Al contrario, el obispo Alejandro me llamó, me preguntó mi nombre y me dijo: Dios tiene algo hermoso para ti, Atanasio. Y aunque yo no entendía todo, algo en mí sí lo entendía. Esa fue la primera vez que sentí que Dios me estaba llamando. Amaba la verdad más que mi propia vida. Crecí rodeado de sabios y monjes. En la ciudad de Alejandría había mucha gente que enseñaba cosas, pero no todas eran verdaderas. Algunos usaban palabras difíciles para confundir. Yo quería saber la verdad entera, sin mentiras, sin adornos. No quería repetir lo que otros decían. Yo quería entender el corazón de Dios. Así que me dediqué a estudiar, a leer la Biblia, a pasar horas con maestros santos, a escuchar y aprender. Pero sobre todo, oraba. Oraba muchísimo. Le decía a Dios: haz de mí lo que tú quieras, pero no me dejes nunca decir una mentira. La verdad se convirtió en mi mejor amiga. Era como una luz que me guiaba. Y poco a poco empecé a descubrir que no todos estaban caminando hacia esa luz. Algunos preferían la sombra, otros se hacían pasar por maestros, pero lo que enseñaban no venía del corazón de Jesús. Y ahí empezó mi gran lucha. Luchar contra la mentira me costó mucho. Había un hombre llamado Arrio. Al principio parecía bueno. Sabía hablar bonito, usaba palabras dulces y hasta decía que amaba a Jesús. Pero luego empezó a enseñar que Jesús no era Dios, que era solo un ser muy especial, una criatura buena, pero no Dios. Al principio pensé que era un error, que lo corregiría, pero no. Empezó a convencer a muchos. Su mentira se expandía como humo que entra por las ventanas cuando uno no está atento. Y yo no podía quedarme callado. Aunque era joven, empecé a escribir, a explicar, a hablar con otros. Decía con claridad lo que había aprendido de los apóstoles, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que no fue creado, sino que es eterno, que es del mismo ser que el Padre. Algunos me escuchaban, otros se burlaban, pero yo sentía dentro de mí un fuego que no me dejaba rendirme. Era como si Jesús mismo me dijera:
Gracias por no callarte. El día que defendí que Jesús es verdaderamente Dios, el Concilio de Nicea fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Había obispos de todo el mundo reunidos. Era como ver un pedacito del cielo en la tierra. Yo era solo un joven diácono, pero estaba ahí, al lado del obispo Alejandro. Cuando llegó el momento de discutir si Jesús era Dios o no, muchos corazones se pusieron tensos. Algunos eran amigos de Arrio, otros no sabían qué creer, y ahí yo me levanté. No hablé con gritos, hablé con verdad. Expliqué que el Hijo de Dios no fue hecho, sino que es engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Expliqué que si Jesús no es Dios, entonces nadie nos puede salvar. Expliqué que su cruz tiene poder porque es la cruz de Dios. Expliqué que si el Verbo no es eterno, entonces no hay vida eterna para nosotros. Cuando terminé, muchos lloraban. El Espíritu Santo tocó corazones, y entonces los obispos escribieron el credo, el mismo que tú rezas en la misa: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Cada vez que escucho esas palabras, se me llena el alma. Ese día, el cielo venció al error. Me persiguieron, pero no me rendí. Después del concilio, pensábamos que todo estaría en paz. Pero no. El emperador Constantino, al principio, parecía estar de nuestro lado, pero luego escuchó a los que defendían a Arrio y se volvió contra mí. Me acusaron de cosas que no había hecho. Dijeron que yo quería el poder, que era peligroso, que no respetaba al emperador. Nada era cierto. Tuve que huir, una y otra vez. Me escondí en casas de amigos, en sótanos, en iglesias abandonadas. Dormí en cuevas. Comí lo que encontraba. A veces, solo un poco de pan duro y agua. Una vez, me escondí en una tumba para que no me encontraran. Otras veces, me disfrazaba para salir por la noche. Y en todo ese dolor, yo solo repetía: Jesús, tú sabes que todo esto es por ti. Y eso me daba paz. ¿Por qué me exiliaron tantas veces? Me exiliaron 5 veces. En cada una de esas veces sentí que el mundo se me caía encima, pero también sentí que Dios me tomaba más fuerte de la mano. La primera vez fue como un relámpago en mitad del día. Me arrancaron del pueblo que tanto amaba, y mientras subía al barco que me llevaría lejos, sentí que dejaba un pedazo de mi corazón en Alejandría. En el segundo exilio ya no lloré tanto, porque entendí que estaba caminando por la misma senda de los profetas. La tercera vez dolió más, porque ya no era solo yo, sino muchas personas que me seguían, que sufrían conmigo. La cuarta vez fue un momento de silencio interior, como si el Espíritu Santo me dijera: no es tu nombre el que están rechazando, es el mío. Y la quinta vez fue cuando ya no me importó el lugar, ni la distancia, ni la soledad, porque descubrí que si uno está unido a Jesús, ningún exilio es exilio, porque el alma está en casa. Así, cada destierro me fue puliendo, como el fuego que purifica el oro, hasta que entendí que Dios no quería que yo viviera cómodo, sino santo. El Espíritu Santo me dio fuerza para seguir. No tenía espadas, no tenía soldados, no tenía dinero, pero tenía algo más fuerte que todo eso: al Espíritu Santo.
Lo sentía cada vez que cerraba los ojos. Lo sentía cuando escribía cartas escondido en la noche. Lo sentía cuando la gente me buscaba en secreto para pedirme oración. Lo sentía cuando me arrodillaba solo y decía, no puedo más. Y él venía. Fue él quien me ayudó a escribir grandes libros, a defender la fe, a formar sacerdotes, a consolar a las viudas, a predicar con poder. No era yo, era él. Y si alguna vez sientes que no puedes más, que tu verdad es muy pesada, que estás solo, pídele al Espíritu Santo. Él vendrá. El gran amor que le tuve a la Iglesia. Yo no luchaba por orgullo. Yo no defendía una idea. Yo amaba a la Iglesia como una madre. La veía sufrir y me dolía el alma. La veía confundida y quería abrazarla. Cuando alguien atacaba la fe, yo sentía que estaban clavando otra vez a Jesús. Por eso no podía callarme. Antes de continuar, detente un momento y piensa, ¿qué es lo que más te está tocando el corazón en este video? Escribe en los comentarios lo que aprendiste y añade, Jesús, yo también defenderé la verdad como San Atanasio. Si este video te está ayudando, te invito a suscribirte para seguir recibiendo historias que alimentan el alma. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con cariño. Lo que viene te va a transformar aún más. Sigamos juntos este camino de fe. Amaba a los niños, a los catequistas, a los monjes, a los ancianos que rezaban. Amaba a los pecadores que lloraban. Amaba las campanas, el incienso, el pan consagrado, los himnos. Todo eso era mi casa. Y aunque me echaran, yo sabía que seguía perteneciendo a ella. Lo que aprendí en el desierto con los monjes, uno de los regalos más grandes de mi vida, fue conocer a San Antonio Abad. Él era un monje santo, lleno de sabiduría. Vivía en el desierto, sin lujos, sin títulos, pero con un corazón tan lleno de Dios, que al estar cerca de él, uno sentía paz. Él me enseñó que a veces hay que huir del ruido para escuchar el susurro de Dios. Con él aprendí a orar en silencio, a ayunar, a llorar con humildad, a vencer la soberbia, a amar sin esperar nada, a dejarlo todo por Jesús. Escribí su vida porque pensé que el mundo tenía que conocerlo, y todavía hoy muchos se convierten al leerla. Las enseñanzas más importantes que te quiero dejar, si hoy estoy en el cielo y puedo hablarte desde aquí, es para decirte esto. No tengas miedo. La verdad no siempre gana premios, pero sí gana el cielo. No te rindas. Jesús es Dios verdadero. No dejes que el mundo te confunda. No cambies tu fe por aplausos. No calles lo que arde en tu corazón. Ama a la Iglesia. Aunque esté herida, es la esposa de Cristo. Busca el silencio. Ahí habla Dios. Defiende la verdad. Aunque estés solo, Dios te acompaña. Y si alguna vez dudas, repite lo que yo decía. Jesús, tú eres mi todo. Muchos pensaron que Atanasio estaba solo, pero no, porque mientras él defendía la divinidad de Jesús, sus palabras resonaban en el corazón de otro hombre, el más joven de los apóstoles, el que recostó su cabeza en el pecho de Cristo, el que no huyó, el que escribió.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Su nombre era Juan, y su historia te espera en el próximo video.